Gloria a Dios. Wow, una iglesia activa para el Señor, la gloria del Señor. Amén. No solamente de preocuparnos de hacer algo, sino con un propósito. Y el propósito es ganar almas. Y hasta que Cristo venga, servir a Él entre la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Necesitamos aprender primeramente cómo mostrar nuestro amor aquí en casa. De aquí salimos al mundo. Here is where we learn how to love one another. Here in the house of God. It's our house. From here, we practice that love in the world. Shining the light of Jesus. And bringing others into a saving faith. Trayéndoles a una fe de salvación en Cristo Jesús. Me permite incluir un poquito de inglés esta mañana. Tenemos unos hermanitos que están con nosotros y es la tercera vez en los últimos 2 meses que ellos están con nosotros. And so yo quiero que ellos pueden entender la palabra de Dios. Today, hoy en día marca el aniversario 10 del trasplante de riñón que recibió mi papá, nuestro pastor emérito. Today marks the 10th anniversary of my father's transplant that he received April 14th, 2014. Fue posible por el amor. It was made possible by the love of a dear brother, de un hermano querido que ya está con nosotros también. Brother Ralph Galante. Stand up, Ralph. Por favor, pónganse de pie. Así que si nosotros somos buenos en la matemática, ya podemos saber. Hermano Ralph tiene un riñón y mi papá tiene 3. So we're good at math, Pablo. And we said, as we're giving glory to God for what your father has done for my father, giving him the gift of life, so I could keep my daddy as long as God says so. He could be a grandpa to my kids and my brother's kids and be a blessing to the rest of us. That's the gift that your daddy, Giorgio, gave to my father. Boys, would you stand up, Pablo and Giorgio? These are Ralph's sons. Okay, you guys can sit down. Thanks, guys. Hombres guapos. And we're so thankful that we get to be the recipients of that grace. Mi papá es el recipiente de este gran don de amor y gracia que no fue merecido. It's not earned, but it's a gift of God. To receive that gift, just like our salvation is from Jesus. Amén. Así fue el milagro del comandante del ejército de Siria, Naamán. And the same grace of receiving freely from the Lord, Commander Naaman from the Syrian army, or the army from
Aram, received healing from God. He didn't deserve it. Él no merecía ese milagro. Aún este hombre testarudo recibió sanidad de la lepra. Ya cuando él no quería obedecer las palabras del profeta de Dios, el profeta Eliseo. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 5, vamos a leer en un minuto. In the book of 2 Kings, chapter 5, verses 1 and following, quizás voy a llegar al versículo 16. I hope to get to verse 16 of this chapter if possible, and we'll stop there. Hay mucho más de la historia, pero no tenemos el tiempo de discutir todo. Antes de leer la palabra, yo quiero que ustedes, Misión Ebenecer, sepan que la lepra en la Biblia tenía diferentes aspectos de la vida. Leprosy in the Bible had different dimensions or aspects related to it. En algunos casos, muchas personas tenían la lepra por causa de desobediencia al Señor. In many of the cases, those who were stricken with leprosy were stricken with leprosy as a curse by God for their disobedience. In other cases, en otros casos, el Señor sanó a varias personas. In other cases, God healed some of those who had leprosy. And then there was the case, y luego había los casos de personas que tenían la lepra, pero el Señor los sanó. There was the case for those who had the leprosy that God chose to heal. So we have three different cases of people who dealt with leprosy. En la historia de Naamán podemos ver cuál tipo de hombre fue. Dice versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su Señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En la descripción de este varón valiente, in this man that is being described here in the scripture, we see that he was a upstanding man. The Bible says that he was un hombre de alta estima. He was highly esteemed. It says that he was un gran varón delante de su Señor. He was a great man in the eyes of his master or his Lord. And so if he was the commander of
the Syrian army, si él fue el comandante del ejército de Siria, significa que su señor era ¿quién? El rey de Siria. His master was the king of Syria or Aram. And he lived his life for Syria. Él vivió su vida para Siria, para la causa de Siria. And he was a tremendous soldier. Un hombre valeroso en extremo, the Bible says. Pero un leproso. Qué pena. Cuando nosotros tenemos una reputación. It's very sad that this man carried with him such high esteem and prestige y honor. Pero en el fin de su descripción, at the end of his description in verse 1, it has to end with this statement. Tiene que terminar con esta frase de él. Pero leproso. But, alguien puede decir, pero. But. Estamos aprendiendo de un hombre que tenía una enfermedad muy contagioso, muy virulente. La lepra es algo apegado al cuerpo, como nuestra reputación. This disease stuck to him and was a part of him. It clung to him. La enfermedad estaba atado a él. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un tiempo o una situación donde nosotros contagiamos algo que todavía es parte de nuestra reputación, que es parte de nuestro nombre? You guys, there's sometimes things that will cling to us just like our name or our reputation. And it sticks to us wherever we go. We cannot escape it. No podemos escapar ni esconder de ello. Naamán, el comandante de Siria, sufriendo de la lepra. No tenía relevo. He didn't have relief from this sickness, this disease, esta enfermedad. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo a la mujer de Naamán. Vemos que el rey de Siria quería cuidar a la esposa de Naamán, dándole una sierva, una esclava que fue cautiva de Israel. Entonces la muchachita fue una esclava. She was a slave. Contra su voluntad. Ella tuvo que servir
su señor, Naamán. Bueno, la esposa de Naamán. Dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchachita, this young girl who was held against her will, had compassion for her captive, for her master. And she said, oh, if he knew that there was a prophet in Israel that could heal him. Ella tenía compasión por Naamán y su esposa, la señora. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, wow, y 10 mudas de vestidos. So the king of Syria, after hearing the request by Naaman to go to Israel to receive his healing from the prophet Elisha, decides to send Naaman with 10 talents of silver, 6,000 pieces of gold, and 10 brand new outfits or suits. Mucho dinero, mucha influencia. Tomó también las letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Me recuerda de la historia de Nehemías, ¿no? De recibir una carta, de darle permiso entrar a otra tierra. So, Commander Naaman had to receive permission from the king to cross borders from Syria into Israel and not be killed. In other words, he came in peace, not to fight. Porque había algo en la vida de Naamán que él no pudo hacer. Él no pudo arreglar su situación. He could not fix his own problem. He was living through a situation that required the powers of someone else in a distant land. So he had to go to his king to seek permission. And his king granted him permission to go. So he's on the way, ya está en viaje a Israel. No directamente a el profeta Eliseo. Tuvo que mirar y hablar al rey de Israel primero. Mire. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rascó sus vestidos y dijo, let's read verse 6. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así: luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para qué
este envía a mí a que sane y a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. He said, this man must be trying to pick a fight with me and wants to go to war, that he's asking me to heal this man of his leprosy. It's impossible. En otras palabras, es imposible. En estos días, nosotros no tenemos muchas ocasiones en la Biblia donde personas fueron sanados por la lepra. Aún estaba escrito en la ley de Moisés, según el libro de los Levíticos, que si una persona recibieron sanidad de su lepra, tuvieron que presentar su mismo a los sacerdotes para tener la proclamación que fueron sanos. They would have to present themselves to the priests at the temple of God according to the Levitical law, according to the law of Moses, that someone had been cleansed of leprosy or some type of contagious skin disease, and then the priest would give them the protocol, el protocolo, de cómo una persona pudo seguir para reentrar a la comunidad. They would have to go through these protocols in order to re-enter back into society, back into community. Because in those days, en estos días, la lepra pudo tener contacto en el aire. Leprosy could be contagious and infect somebody through the air. A skin cell, all it had to do was fall on someone's skin. Leprosy. And someone could become contagious and receive leprosy. Well, the problem with leprosy, el problema de la lepra, era que esa persona no pudo estar con su familia. This person could not be with their family anymore, Pablo, if they had leprosy. Tuvieron que vivir en una carpa fuera de la ciudad. They had to live in a little tent in a leper colony, en una colonia de lepras, toda su vida o hasta que se mueren. They had to live away from their family. They couldn't give any hugs to their family members. No pudieron comer con su familia. No pudieron reír con sus familias, celebrar las fiestas, los días santos, how do you say the holy feasts? Las fiestas santas de los judíos. No pudieron celebrar ninguno de estos. So when we learn about Naaman, cuando aprendemos de Naamán y todo que él hizo, and everything that he did, un hombre valiente. Había una silla en la mesa de banquete del rey que fue vacía. Y esa silla tenía el nombre del comandante Naamán. ¿Saben por qué? Por causa de él, Siria conquistó a muchas tierras, a muchas naciones. Él vino de la línea de Benjamín. El tribu de Benjamín fue descendiente del hijo de Jacob, Benjamín. No sé si ustedes ya saben del tribu de Benjamín. El tipo de soldado, de guerrero, de mano izquierda, left-handed warriors. They were assassins. Fue asesinos. They were known for their combat skills and strategy. Hasta hoy en día,
la nación de Israel ya tiene un nivel de protección donde ellos pueden pelear and fight hand-to-hand combat with precision and strategy like no one else in the whole world. Does anybody know the name of them? I forgot it. No. Today, the nation of Israel, the Secret Service fighters that they have. The Mossad. The Mossad. They come from the line of Benjamin, is what I believe. Naaman vino de la línea de Benjamín. Podemos estudiar la Biblia y ver eso. Pero pobre Naamán, con todos sus logros, all of his achievements, su reputación, his reputation, su valor, cuando el rey y todos los oficiales estaban celebrando, el comandante Naamán fuera de todo esto. He had to stay away from all of this. Yo quiero enfatizar quién era Naamán. Pero él tenía la lepra. La palabra para la lepra en hebreo es tzara. Tzara. Y aquí en versículo 1 leemos la palabra mitzara. Y mitzara significa que aún él tenía una reputación de alta estima, él tenía la lepra. Pero mitzara. La historia de Naamán es nuestra historia. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ya tenemos nuestro propio nombre, nuestra identificación y una reputación. Pero al fin de nuestro nombre, de cada uno de nosotros, es mitzara. But leprous. Y la lepra significa espiritualmente el pecado. Cada uno de nosotros estamos nacidos con la lepra, con el pecado. So nosotros podemos identificar con él. We can identify with Naaman because each one of us has that attached to the end of our name because of sin. We are all lepers. There is something that has attached itself to us that we need the help of someone else to remove. Y había una muchachita en Siria que dijo, yo conozco a un profeta en Israel. I know a prophet in Israel that can heal my master of his disease. Qué bonita historia que una muchachita muy desconocida. She was an unlikely person. Fue una persona no probable de traer noticias para su Señor que pudo traer salvación a Naamán. Una esclava, una sierva, una muchachita. Lo curioso es esto.
No había precedente en el ministerio de Eliseo de sanar a alguien de la lepra. Something very curious that we read here in the scripture is that the young girl did not have a precedent for Prophet Elisha healing people of leprosy. It's just not there. No es presente ahí en la Biblia. La única persona que fue sanada o sanado en el Antiguo Testamento de la lepra era Miriam, María. Porque ella y su hermano Aarón estaban murmurando y hablando mal de su hermano Moisés. Fueron racistas porque él se casó con una mujer africana, una mujer morena, hasta que el Señor la castigó con la lepra a María, Miriam. Pero cuando Moisés vio esto y él amó a su hermana, él pidió perdón de su hermana por las cosas que ellos hicieron contra él. ¡Qué hombre humilde! Moses asked God to forgive his own sister for talking bad about him. She was talking bad about him, boys, because he married a black woman, a Cushite from Africa. When Moses asked God to heal his sister, el Señor dijo, bueno, ¿por qué me pediste sanidad para tu hermana? Sí lo haré. Pero ella tiene que estar fuera del campamento por 7 días. Y después de el día séptimo, ella tiene que presentar su cuerpo a Aarón, el sacerdote de Israel, para aclararla, to clear her for her reentrance back into community, society. 7 días. Seguimos en la historia. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Gloria a Dios. Yo lo haré. Voy a quitar esa carga de mi Señor, el rey de Israel. Tráigalo a mí. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Cuántos sabían que el profeta Eliseo fue diferente en el tipo de profeta Elías? El profeta Elías vivía en el bosque, en el desierto. He was a wild prophet. He lived under the stars. Prophet Elijah would make his own tents and places to sleep. But Prophet Elisha, who came after him, that brother lived in a house. Él vivía en una casa. Y él institutó la oficina del profeta. He instituted the office of the prophet. And that is where they began the school of prophets. Y él fundó la escuela de los profetas. Eliseo, ese profeta que vivía en casa. Ya llegó en camino Naamán en su carro
Commander Naaman is coming now in his chariot, his horses, sus escribas, sus asistentes. Una unidad móvil que vino con él hasta que llegó a la casa de Eliseo, mandando a alguien a tapar en la puerta. Venimos a hablar con el profeta Eliseo. Tenemos una gran necesidad. We have a great need. Y mi Señor tiene una petición muy importante. Eliseo estaba acostado en la sofá leyendo el periódico, la sección de deportes de LeBron James, de Otani, de su caso. Cuando preguntaron a él si él pudo salir de la casa, abrir en, how do you say, open air, aire libre, con este hombre que tiene la lepra. Piénselo bien. Imagínense bien. Naamán, hermano Rubén, ya al punto de recibir su milagro, de experimentar todas las visiones que tuvo él, las grandes expectativas que él andaba acercando más y más al profeta Eliseo, su casa. Oh, I can't wait. Oh, yo escuché de los milagros que él hizo. Oh, I can't wait. Y de repente, orá y serás limpio. Leyendo el periódico, bajando sus lentes. Dile que lave en el río Jordán 7 veces y va a ser ya sano de su enfermedad. Wow, mire, Gehazi, su siervo de Eliseo se llamaba Gehazi. Gehazi, ¿leíste lo que hizo LeBron James ayer? Ya regresó a leer el paper. He went back to reading the newspaper. Sent the messenger to tell this man who came all this way, que vino de muy lejos, de recibir estas instrucciones de ir al río más peor en toda la tierra, más sucio, the Jordan River, ugly water. Es como decir, las escribas de Naamán, viajando con él, todos sus siervos, iban a ver, notar, apuntar, escribir que Naamán tuvo que meterse en el río Jordán. No una vez, 7 veces. Mire lo que dice la palabra. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego
y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo tenía esas expectativas muy grandes de cómo el profeta me iba a sanar, y ahora él me corre de ahí sin mirarme, sin hablar a mí directamente. ¿Sabe él quién soy? Yo te digo quién es. Un hombre de honor, con alta estima, con mucho valor en los ojos de su Señor, pero leproso. Sí sabemos quién eres, Naamán. ¿Por qué estás portando así, Naamán? That's what I would say to him. You've come all this way, given everything that you've done. You've lived this whole time sick with leprosy. And the minute you come to the man of God and he tells you to do this thing, you are angry with him? ¡Qué orgullo! ¡Qué testarudes! A veces nosotros somos así. Nosotros conocemos a personas que son así. Ellos no quieren aceptar a Cristo. No quieren rendirse al Evangelio. A veces el Señor tiene que llevarnos a un punto muy bajo para enseñarnos, para transformarnos, para abrir nuestros ojos y humillarnos delante de Él y delante de otros, delante del ojo público, para recibir nuestra salvación. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo hicieras? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. A veces cuando nosotros queremos dejar ese piel viejo, the old skin, el hombre viejo, la mujer vieja, debemos venir a los pies de Dios. Yo no voy a decir al hombre de Dios, porque no queremos levantar nosotros mismos los profetas. No, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de el Dios que sanó a Naamán. No, sí, el Señor usó a el profeta Eliseo, pero fue Dios.
fue Dios. Me puse a pensar, ¿por qué Eliseo no reaccionó cuando escuchó que hizo Naamán cuando se tiró un temper tantrum? ¿Por qué no me quería ver? Prophet Elisha said, está bien, it's okay, leave him alone, it's okay, relax, leave him alone. Cuando nosotros ya estamos firmes en nuestra fe, sabemos quién somos en Él. Sabemos que tenemos en Él. No deberíamos reaccionar a otros de una manera que no es de Cristo, que no es de Dios. En enojo, en odio. Mire cómo se hizo Eliseo. Él sanó a él aún. Su espectáculo del comandante Naamán. Parece que el Señor tenía un propósito muy grande para él. ¿Qué piensan? El Señor sabía que Naamán iba a regresar con sus testigos a Siria como un evangelista, proclamando el Dios de Israel, el poder de Israel. Y como dijo Naamán, ahora yo sé que no hay Dios en todo el mundo sino el Dios de Israel, que nos puede salvar, que me tocó y me sanó de la lepra. Aleluya. Hasta el punto que Naamán quería regalar algo a Eliseo, y Eliseo, ¿saben qué dijo él a Naamán? No tengo ninguna necesidad de sus regalos. Yo tengo todo que necesito de él. En el servicio de inglés yo dije esto: gratuitamente hemos recibido, gratuitamente nosotros damos. Freely we have received, freely we give. Como Eliseo. He didn't want to reward. No quería un premio. No quería un certificado con su nombre que él hizo para Naamán, sino de llevar a Naamán, regresar a su esposa, a abrazarla. Ay, mi hija, mi vieja. A sus hijos, ay, jugando soccer, vamos mijo. A sus nietos. ¿Y sabe qué más? Naamán, sentado en la mesa del banquete de su señor, el rey de Siria, con su nombre nuevo, su reputación cambiada, con su vida restaurada. El Señor nos está llamando de ser como Eliseo, de guardar la historia de Naamán en nuestros corazones.
y de ser como esa muchachita, de traer a otros a la casa del Señor, para el mundo, para que el mundo conozca que hay un Dios vivo, en cual que nosotros servimos. Amén. Por favor, pónganse de pie. Let's stand to our feet. Un aplauso para el Señor. Thank you, Jesus. Glory to God. Gloria a Dios. Ya estamos orando por el equipo misionero que nos van a representar en Ensenada, México, bajo el liderazgo de hermano Primo y la hermana Jackie. Los hermanos y hermanas que van a servir y ministrar a nuestro pueblo, les damos la bendición. Nuestro espíritu está con ustedes, y que el evangelio y la palabra de Dios pueden ser proclamada en esta región, esta esquina del mundo, en el nombre de Jesucristo. Father God, we thank you, Jesus. Te damos gracias, Señor, este día, esta mañana, Señor, por la salvación que tenemos, Señor. Y para cualquier hombre o mujer que no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de la salvación. Today is the day of salvation. Tenemos esperanza en ti, Señor, y solo en ti, no en nuestros hechos, no en nuestras obras, Señor, sino esperanza en ti, Señor. Nuestra fe puesto en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ministrar a este mundo que están en las tinieblas. Help us, Father God, to be light in darkness to the world that is hurting and broken. Que podamos mostrar su amor, su perdón. So, Father, won't you take us from this place, pero nunca de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén y amén. God bless you, church.